Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Comenzamos este día con la segunda parte sobre por qué no recomiendo a Tim Keller o a Timothy Keller. Queridos hermanos, estuvimos dialogando, pensando, a través de un artículo que se escribió, mejor dicho, que se tradujo, se tradujo en un blog que se llama Bautistas Reformados del Perú. Ojo, ese artículo no es de ellos, es una traducción de otros artículos y se redujo a aquello. Así que pueden ir a Bautistas Reformados del Perú, buscar ese artículo y también ver las fuentes. No es algo así como inventado, así que ojo con eso, queridos hermanos. Y hoy comenzamos con la segunda parte, con otro documento que me acaban de mandar, queridos hermanos, donde se hace también una crítica a Tim Keller por su forma de cristianismo reformado que no se adecua al clásico. Así que comenzamos este nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional con esta segunda parte sobre por qué no recomiendo a Tim Keller, queridos hermanos. Quiero recomendarte también a mi hermano de Neuma Literatura. Como tú puedes ver detrás de mí tengo varios libros y la mayoría de ellos los he obtenido a través de él. Neuma Literatura, que lo puedes encontrar en Facebook como también en Instagram. Si quieres buscar a Presbiteriano Confesional en otras plataformas aparte de YouTube, lo puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram, queridos hermanos. Recuerda dejar un buen like y si eres nuevo, si esto te ayuda, te bendice, te anima, te hace enojar, no lo sé, apoya el canal con una suscripción y también dejando un like, queridos hermanos. Bueno, vamos a comenzar con este documento que tengo enfrente de mí, que lleva por título Cuidado con Keller y el calvinismo kelleriano. A partir de este título debo decir que he escuchado aquí en Chile a varios que supuestamente pertenecen a iglesias presbiterianas históricas, hablan de confesionalismo, hablan de varias cosas más y se hacen llamar kellerianos, pero esas personas lamentablemente se dejan llevar por un redimir la cultura que hasta cierto sentido se acerca demasiado a ideologías que son contrarias a la palabra de Dios. El día de ayer escuchaba una entrevista a un pastor presbiteriano donde hablaba algo sobre el aborto y él decía, bueno, estamos de acuerdo en que negamos y no queremos el aborto, para parafrasear a esta persona. Y dice, pero lo que realmente debemos hacer es no tanto estar con un cartel allí diciendo no al aborto, sino tratar de ver a esas personas que ya han abortado, que creo que no está mal, y también aquellas que a lo mejor que quieran abortar. Pero yo encuentro un problema allí, un grave problema, porque como cristianos debemos cuidar siempre la vida del inocente, y en este caso el inocente es el bebé que está en el vientre de su madre. Independientemente de todo el contexto y de todo lo que haya sucedido, el inocente, quien va a perder la vida, es el niño que está en el vientre de su madre. Entonces, cuando esta lógica se abre a cuidar a aquella que abortó, cuidar a aquella que a lo mejor quiere abortar, y no nos enfocamos en aquel inocente que está por perder su vida, creo que esa lógica o esa manera de pensar se aleja del pensamiento tradicional o bíblico, en el que debemos cuidar al inocente, como también dicen nuestras confesiones de fe. Con esto no estoy negando, queridos hermanos, que debemos, debe haber una ayuda pastoral a aquellas mujeres que abortaron, que se arrepintieron de sus pecados, claramente deben ser recibidas, como también aquellas que a lo mejor quieran abortar, donde también debe haber un seguimiento pastoral, una ayuda espiritual, queridos hermanos, que es muy, pero muy necesaria. Volviendo al punto, este calvinismo kelleriano muchas veces trata como de diluirse dentro de la cultura en vez de transformarla a través de la predicación fiel de la palabra de Dios, sin negar lo crudo que pueda ser, queridos hermanos,
sin negar lo crudo que pueda ser y también las cosas o las promesas, mejor dicho, que existen dentro de la palabra de Dios que debemos predicar. Pero lamentablemente este calvinismo kehleriano trata de diluirse, trata como de mezclarse y tomar ciertas cosas y traerlas, y al hacer eso, en cierto sentido, lamentablemente comete varios errores. Bueno, sigamos con este documento. En el 2003, Tim Keller presentó el documento Las Culturas de la Iglesia Presbiteriana en América, la PCA. En este documento dividió a la denominación en 3 partidos diferentes: los reformados históricos, los reformados conservadores y los reformados evangélicos. El tema central de su análisis fue Cristo y la cultura. Los reformados históricos representaban a Cristo contra la cultura. Los reformadores conservadores, Cristo por encima de la cultura, y los reformados evangélicos, Cristo transformando la cultura. Los fundamentos de estas clasificaciones provienen de las convicciones teológicas. 2 puntos. Los históricos reformados eran el partido del sabbat puritano y la teología sistemática. Los conservadores reformados eran el grupo que defendía la cultura tradicional y los valores familiares de América, y los reformados evangélicos defendían el evangelismo, la misión y la plantación de iglesias. Durante toda la presentación, Keller no se identificó con ningún grupo en particular y ofreció una descripción desapasionada de estos partidos dentro de la PCA. Al mismo tiempo, reveló un bajo entendimiento de la eclesiología presbiteriana conservadora de los siglos XVIII y XIX. En un lapso de tiempo notablemente breve, la iglesia contemporánea, queridos hermanos, escúchenme bien, en un lapso de tiempo notablemente breve, la iglesia contemporánea ha sido influenciada amplia y profundamente por el pensamiento de Timothy Keller o Tim Keller. La evidencia de esta influencia no es difícil de encontrar en ambos lados del Atlántico. El alcance de su material es enorme. Sus libros aparecen en lugares de todas las descripciones, ya sean cristianos o seculares, y está claro que su mensaje está siendo escuchado. La plantación de iglesias urbanas se ha convertido en un tema dominante en las misiones nacionales y extranjeras, denominaciones que alguna vez consideraron al activismo social como el veneno del liberalismo han estado estableciendo proyectos de transformación cultural que van desde el Ministerio de Artes hasta el desarrollo de empresas comunitarias. Es interesante, yo conozco a varios hermanos que siguen a Tim Keller y tienen como este formato de crecimiento, este formato entre comillas de levantar iglesias en lugares urbanos. ¿Por qué digo entre comillas? Porque la mayor parte de las personas que conozco aquí en este país se enfoca en levantar iglesias en lugares centrales. No sé, el centro de la quinta región aquí en Viña del Mar, o en Valparaíso, o en otras comunas, pero no en los cerros. Aquí se habla de urbano, pero urbano para nosotros, ¿qué es lo que es? El cerro, la población donde existe necesidad, donde está el hermano pentecostal, donde también está el hermano bautista, y por allí existen varios hermanos anglicanos, pero los presbiterianos kehlerianos que hablan tanto sobre esta plantación de iglesias en lugares urbanos no llega realmente a los lugares urbanos. Es más, su forma. Es más, estuve en una denominación hace un tiempo atrás que estaba aliada con City to City, que tiene que ver con Tim Keller, y su formato realmente no deja entrar a personas de todas clases sociales. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque es un formato adecuado para ciertos tipos de personas. Eso es lamentable, es muy lamentable. Hablan mucho de redimir la cultura, pero no son capaces de llegar donde está el necesitado. No sé, es contradictorio. Varios elementos de la enseñanza distintiva de Keller para las personas posmodernas se están volviendo cada vez más comunes en la predicación de las iglesias reformadas. En resumen, Keller se ha convertido en uno de los líderes evangélicos más influyentes de nuestro tiempo, y eso es verdad, eso no lo podemos negar. Ha sido un líder influyente, bien influyente.
¿Cuáles son exactamente las posibles objeciones a su enseñanza? Yo creo que varios de ustedes a lo mejor se han estado preguntando. Hemos hecho la primera crítica en la primera parte, pero aquí vamos a hablar sobre otros temas. Se le acusó en la primera parte sobre tener una visión más socialista, hasta marxista, pero vamos a hablar sobre las objeciones en su enseñanza. 1. Comunicar la vieja ortodoxia de formas relevantes a una audiencia posmoderna contemporánea. Por supuesto, el Evangelio ciertamente debe ser comunicado a cada generación y a cada cultura, porque esto es lo que implica la obediencia a la Gran Comisión. Sin embargo, al hacerlo, debemos evitar la tentación de tomar atajos. Y eso es lo que hace mucho el keylerianismo, tomar atajos. Debemos asegurarnos de que todos los elementos de la verdad, tanto los más ofensivos como los más atractivos, se reflejen en nuestra enseñanza. ¿A qué se refiere? Se refiere a predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Anteriormente hablaba sobre el pecado. Lamentablemente Keller, y existe un video por ahí, usted lo puede buscar, Keller se complica al hablar de pecado. Keller se complica al indicar a otra religión como una religión falsa o pagana. Se complica en decir que el cristianismo o el evangelio, mejor dicho, es la verdad absoluta y que no hay más. No hay otra forma de llegar al cielo, no hay otra forma de obtener salvación, no hay otra forma de ingresar ¿a qué? A esa salvación tan grande si no es por medio de Jesucristo. Él se complica en cierto sentido en algunas ocasiones. Tim Keller fue ordenado en la Iglesia Presbiteriana de América, una denominación dedicada a la ortodoxia bíblica, tal como se expresan en los estándares de Westminster. Keller ha servido en seminarios reformados como el Seminario Teológico de Westminster. Ha publicado un catecismo para la ciudad basado en el Catecismo Menor de Westminster. Recientemente Keller ha criticado públicamente la nueva perspectiva de Pablo. Estas cosas indican que Keller se suscribe a la fe ortodoxa reformada, es obvio. El problema surge en la forma en que elige expresar la fe reformada. Ojo con eso. Ejemplo de esto es su definición de pecado. En su libro Iglesia Centrada dice: cuando comencé mi ministerio en Manhattan, encontré una alergia cultural al concepto cristiano de pecado. Sin embargo, descubrí que lograba una mayor influencia con la gente cuando me volví a la extensa enseñanza sobre la idolatría en la Biblia. El pecado, expliqué, es edificar el significado de tu vida sobre cualquier cosa, incluso algo muy bueno, por encima de Dios. Cualquier cosa sobre la que construyamos nuestra vida moverá nuestras pasiones y decisiones y terminará por esclavizarnos. Esta cita, queridos hermanos, está en Iglesia Centrada, su libro, página 208. Rick Philip escribió: nuestro pobre amigo Tim Keller sufre el destino que cada palabra suya sea analizada más de 1000 veces, que es el resultado inevitable de la gran influencia que ejerce sobre cada una de sus palabras el neoevangélico, el joven, el inquieto y el reformado. Siempre existe el peligro de que la interacción con figuras populares influyentes como Tim Keller conduzca de hecho a un escrutinio minucioso y demasiado celoso de sus palabras en lugar de un compromiso reflexivo con su significado. Las palabras son el recurso de los teólogos y predicadores, y al usarlas invitamos a analizarlas. Cuando se trata del Evangelio, nuestras elecciones de palabras son de suma importancia y deben alinearse con la palabra final de las Escrituras. Si no es así, indudablemente engañaremos a la gente. Cualquier presentación del Evangelio tiene que lidiar con el problema del pecado. Si el Evangelio es la solución a algo, es la solución a este problema en particular. Keller reconoce esto. Sus intentos de involucrarse con la cultura moderna en su presentación del Evangelio luchan con el tema del pecado y su influencia invita a un análisis cuidadoso de su presentación. Escuchen bien. Un artículo en el sitio web de USA Today
describe a Keller como una variación moderna del predicador de circuito. Lo cita diciendo que el concepto de pecado es vital para la predicación evangélica, pero que su audiencia requiere un cambio de marca del concepto. ¡Wow! Ellos tienen la idea de la marca, de tomar una palabra o término y llenarlo con su propio contenido, así que tengo que cambiar el nombre de la palabra pecado, dice Keller. No sé si ustedes pueden darse cuenta de esta misma fórmula, tanto el liberalismo teológico como también el progresismo, o esta corriente ideológica que hoy se mueve, también toma ciertos conceptos y lo carga con ideas políticas y muchas otras cosas más. No estoy acusando a Tim Keller de esto, pero es muy parecido. Ojo con eso, es muy parecido. Dice Keller, por aquí significa egocentrismo, la bellota de la que todo crece. Individualmente eso significa vivo para mí, para mi propia gloria y felicidad, y trabajaré por tu felicidad si eso me ayuda. Comunitariamente, el egocentrismo está destruyendo la paz y la justicia del mundo, rompiendo la red de entretejidos, el tejido de la humanidad. Cualquier otra cosa sobre la que construyamos nuestra vida impulsará nuestras pasiones y elecciones y terminará esclavizándonos. Keller también sugiere que simplemente definir el pecado como una violación de la ley de Dios es problemático en una cultura posmoderna y plantea cuestiones filosóficas que surgen de cualquier intento de comenzar nuestro compromiso evangelístico con la generación actual con referencia al código moral de una antigua sociedad israelita. De ahí la necesidad de cambiar el significado. No sé si recuerdan, esto lo hablé en la primera parte, el tema de cambiar el significado, el tema de complicarse cuando se habla de pecado. Y bueno, debemos tener cuidado allí con estos ministros, con estos hombres. Con esto no estoy diciendo que Tim Keller no sea creyente, no sea cristiano. Quiero ser cuidadoso con esto, pero debo decir que también debemos tener mucho cuidado con lo que él propone hoy en día al querer cambiar el significado de las palabras. Ojo, la única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios, que fue escrita en hebreo y en griego, y debemos ir al significado original para comprender, si realmente queremos comprender el significado de cada palabra. Estudio bíblico diligente y no dejarnos llevar por filosofías que tratan de aparentar, diluir, caer bien a una generación posmoderna como la cual nos rodea hoy en día. Uno de los primeros libros de Keller fue The Reason for Good, una popular apologética, o La razón de Dios, una popular apologética de la creencia evangélica, dirigida tanto a escépticos como a creyentes. En su introducción, Keller brinda información personal como telón de fondo para la redacción de este libro. Destaca algunas de las barreras que aparecieron durante sus años universitarios como desafíos a su fe y como trayectorias definitorias para su pensamiento posterior. Primero hubo una barrera intelectual en la que surgieron preguntas difíciles en el pensamiento de Keller, para las cuales el cristianismo fue apareciendo gradualmente como la única solución factible. En segundo lugar, había una barrera personal que fue superada por la experiencia y la evidencia de la fe que había fracasado. En tercer lugar, había una barrera social en la que llegó a apreciar la importancia de la comunidad y por lo tanto de la iglesia. Para Keller, la cultura a la que comunicamos el Evangelio se ha convertido en una cultura dividida, con un crecimiento en la fe religiosa paralelo al crecimiento en el escepticismo. Para Keller esto no es nada malo. Hay cuestiones difíciles con las que los creyentes deben luchar, ya que hay posiciones de fe con las que los escépticos deben lidiar. A la luz de esto, el libro de Keller analiza primero las preguntas difíciles que el Evangelio no puede ignorar, las cuestiones de la teodicea, la ciencia y la interpretación de las Escrituras. En la segunda parte del libro de Keller examina los componentes claves de la fe bíblica, la existencia de Dios, la naturaleza de la religión, la cruz y la resurrección de Cristo. Es en esta segunda sección donde Keller trata específicamente en el capítulo 10 del problema del pecado,
A pesar del hecho de que cualquier discurso sobre el pecado es ofensivo o ridículo para muchos, el punto de partida de Keller es que todos reconocen que algo anda mal en el mundo. El punto de partida de Keller al exponer esa doctrina es del filósofo danés Kierkegaard, de quien Keller concluye que el pecado es el rechazo desesperado a encontrar su identidad más profunda en su relación y servicio a Dios. El pecado busca convertirse en uno mismo para obtener una identidad aparte de él. Ojo con eso. Keller quiere alejar a sus lectores de la idea de que el pecado puede definirse simplemente en términos de romper las reglas divinas. Es decir, al quebrantar los mandamientos de Dios. En cambio, define el pecado como aquello que reemplaza a Dios al darle a una persona su identidad. Me es interesante esto, porque todo aquel que se suscribe a una doctrina, a una teología reformada, comprende lo que es la teología del pacto. Comprende que en el pacto de obras había un representante, en este sentido era Adán. Adán representaba a toda la humanidad. En los lomos de Adán estaba toda la humanidad, y por cuanto Adán desobedeció a la palabra, a la ordenanza de Dios, nacemos todos en pecados contrarios a la ley de Dios. ¿Y qué es lo que exige Dios al hombre? Y eso está en los catecismos, queridos hermanos. ¿Qué exige Dios al hombre? Exige obediencia perfecta. ¿Obediencia perfecta a qué? A su ley. Eso es lo que propone y ha proponido la teología reformada por siglos. Entonces Keller claramente aquí se aleja definitivamente de lo que es la teología reformada. Al identificarnos con la raza, el estatus o la etnia, invariablemente desarrollamos enemistad y hostilidad hacia las expresiones de raza, estatus y etnia. Destruimos el tejido social, ya que la verdadera guerra cultural se está produciendo dentro de nuestros propios corazones desordenados, atormentados por deseos desmesurados, por cosas que nos controlan, que nos llevan a sentirnos superiores y excluyen a quienes no las tienen y que no nos satisfacen ni siquiera cuando las obtenemos. Y por lo tanto el pecado también tiene consecuencias cósmicas, ya que la paz original, la plenitud y la vida gozosa que Dios propuso para el universo se pierden por la incapacidad y la falta de voluntad del hombre para encontrar su placer y su propósito en Dios. Por lo tanto, solo la reconstrucción de una relación con Dios a través de Jesucristo puede resolver este problema. Todo esto parece fresco, relevante y conectado con la cultura popular. Keller tiene una manera notable de entretejer conocimientos de la filosofía, la historia e incluso el cine y la televisión en sus esfuerzos por contextualizar y contemporaneizar la historia del Evangelio. Quiero detenerme allí. Si ustedes analizan The Gospel Coalition en sus artículos, esto que se está hablando aquí sucede constantemente. El tomar parte del cine, el tomar ciertas cosas que suceden a nuestro contexto y querer un esfuerzo por contextualizar el Evangelio. Irónicamente, sin embargo, su mayor debilidad es su incapacidad para basar sus conocimientos en la propia narrativa bíblica. Curiosamente, mientras que la discusión de Keller sobre el problema de pecado en la razón de Dios se basa en fuentes tan diversas como H.G. Wells y la película Rocky, su capítulo sobre el problema del pecado contiene unas 10 páginas de texto antes de que se mencione la Biblia. Me detengo, nuevamente me detengo. En la primera parte, un libro que está acá atrás de color celeste que trata del matrimonio, aproximadamente, y debo de decir, unas 50 páginas, y yo creo que mucho más, de ese libro se refiere mucho más a los periódicos, a las estadísticas, que a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, ¿cuál es nuestra única regla de fe y de conducta? ¿Cuál es la fuente de la sabiduría para el cristiano? ¿En qué debe meditar el cristiano de día y de noche? Si no es en su ley, si no es en la voluntad de Dios, en su palabra inspirada. La definición de pecado excluye cualquier discusión de la enseñanza bíblica y las consecuencias personales, sociales del pecado se exploran sin hacer referencia a la enseñanza bíblica.
Solo cuando se trata de la dimensión cósmica y la consecuencia del pecado, Keller hace referencia a pasajes de Génesis y Romanos. Quizá Keller tenga un fundamento para esta forma de apologética, ya que está trabajando para dirigirse tanto a un mundo de interrogadores y escépticos como a un mundo de nuevos cristianos que llegan a la ortodoxia con más preguntas y respuestas. Lo que Keller llama su tercera vía espiritual de presentando la fe cristiana. Sin embargo, según él mismo admite, una Biblia autorizada no es enemiga de una relación personal con Dios, es la precondición para ello. Si esta declaración que afirma la absoluta necesidad de las Escrituras para informar nuestra relación con Dios es verdadera, como indudablemente lo es más que extraño que la Biblia no sea llamada como una autoridad sobre la naturaleza del pecado, como problema fundamental del mundo. Si lo hubiera sido, entonces quizás Keller no se habría apresurado a descartar una definición de pecado como una ruptura de las reglas de Dios, porque esa es la propia definición de la Biblia. La norma, por ejemplo, por la cual se podía determinar que uno había pecado y por lo tanto requería algún tipo de expiación, era que la ley había sido quebrantada, lo que dije hace un momento, queridos hermanos. Si alguno peca haciendo cualquiera de las cosas que según los mandamientos del Señor no debería hacer, como dice Levítico 5, de manera similar en el Nuevo Testamento, Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, para él es pecado. Hacer es lo que ha sido requerido por el único legislador y juez, de quien habla Santiago. Según 1 de Juan 3:4, todo el que practica el pecado también practica la iniquidad. El pecado es la infracción de la ley, lo dice claramente. Eso no significa que el pecado pueda definirse por la ausencia de la ley. Todo lo contrario, se define por el precio de la ley, por la negativa a someterse a la ley. Y es la característica definitoria de nuestra caída que la mente del hombre en su condición caída natural no se somete a la ley de Dios, de hecho no puede. Romanos 8, versículo 7. Esa es la tragedia del pecado. Keller no niega esto, sin embargo, habiendo descartado definir el pecado como desobediencia, absolutiza la prohibición de la idolatría en el primer mandamiento y define el pecado a través del lente de esa proscripción particular. Posteriormente, como veremos, la identificación del pecado con la idolatría se convierte en un motivo destacado en sus otros escritos. Pero esta definición se vuelve problemática en su tendencia tanto a subjetivizar como a relativizar el tema. Es decir, el enfoque se desplaza sutilmente desde el Dios contra quien se comete el pecado y cuya ley ha sido quebrantada hacia la forma en que los hombres y las mujeres se han labrado otros dioses para sí mismos y por lo tanto han creado sus propios dioses. A la luz de esto, hay algo bastante engañoso en la presentación del pecado como un recurso para la esperanza. En la presentación de Keller, el aspecto esperanzador de la doctrina es que aborda el problema real, evitando definiciones de pecado que se centran meramente en la sociología o la psicología. Sin embargo, el pecado es motivo de esperanza solo en la medida en que diagnosticar la verdadera naturaleza de una enfermedad mortal es un motivo para ofrecer la cura adecuada. Es precisamente por esta razón que la definición de Keller del pecado como una identidad falsa finalmente falla por sí misma, no puede explicar la cruz. El pecado como idolatría en los dioses falsos. Keller profundiza en su tesis de que el problema básico de la condición humana es el problema de la idolatría. Con una hábil interacción de narraciones bíblicas demuestra que la condición humana personal se caracteriza por la búsqueda del amor romántico, la prosperidad financiera y el éxito político. También sostiene que la cultura occidental también está dominada por ídolos, tanto de los negocios como en la religión. Bueno, y aquellos que se hacen llamar kellerianos quieren destruir o derribar estas como fortalezas de poder que dominan el mundo, ¿cierto? Al más estilo de Carlitos Marx. Y es así, es lamentable. Es más, en un Twitter, en una publicación de Facebook también, él deja abierto esto, el tema de poder repartir los recursos
es más, hasta el tema de la expropiación para poder ayudar a los pobres. No creo que eso sea viable. El octavo mandamiento dice no robarás, ¿y eso qué quiere decir? No tomar lo que no es nuestro. Debemos trabajar para proveer a nuestros hogares. Es más, como personas somos responsables delante de Dios en proveer a nuestra familia, y en eso también debemos ser claros, queridos hermanos. Es lamentable el tema de Keller. Este documento es bien amplio, muy amplio con respecto al tema de Keller y el pecado. Así que, queridos hermanos, lo voy a dejar hasta aquí. Voy a hacer un tercer capítulo si puedo, porque tengo otros proyectos, pero me gustaría que ustedes también se interesaran en analizar la forma en que este autor, este ministro, se relaciona, se expresa a través de sus escritos. Debemos tener cuidado hoy en día con cada uno de los que se nos presenta como hombre de Dios. Existen muchos falsos profetas hoy en día, y bueno, siempre lo han existido. Así que, queridos hermanos, lo dejo hasta acá. Ya llevo bastante tiempo, casi nunca hago capítulos tan largos, y debo decir que este archivo que me mandaron es muy largo, es muy extenso. Hace un análisis bien profundo sobre la problemática de Tim Keller. Si alguien lo desea, escúcheme bien, si alguien desea este manuscrito, este documento, queridos hermanos, escríbame más abajo, se los puedo mandar por correo. Así que, y ojo, déjenme el correo, por favor. Así que nos vemos en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Acuérdate de suscribirte, de dejar un buen like. Así que nos vemos hasta la próxima.